Bueno, quería empezar simplemente dando, un poco expresar nuestro agradecimiento, nuestra felicidad, ¿no?, por estar aquí presente y haber sido premiado junto con tantísimos compañeros de altísimo nivel, como siempre, en estas que ocurren estas bienales, ¿no?, que de alguna manera refleja el panorama de la mejor arquitectura que se hace en España en estos años. Por supuesto, quería también aprovechar para felicitar a los comisarios, a Ana, Eugeni y Óscar, por supuesto, como siempre, la presencia de Gloria y Leire por parte del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España, por supuesto el Ministerio también, en fin, el Gobierno también de Valladolid y todas las personas implicadas, por supuesto también los que estáis aquí hoy escuchándonos. Y bueno, simplemente comentar que echamos en falta también hoy aquí a Rocío Casado, que es una joven arquitecta con la que hemos colaborado en este proyecto. No ha venido porque yo creo que mañana da a luz a su primer bebé. Y bueno, ella también fue, bueno, este proyecto con el que hoy venimos un poco aquí a contar y a compartir con vosotros, ha sido un proyecto que ha sido como muy largo, venía de un concurso para la creación de una pequeñita escuela infantil en el Colegio de las Irlandesas en Sevilla, muy pequeñito, pero no por ello menos difícil. Últimamente estamos justamente reflexionando, ¿no?, sobre la gran dificultad que dan los pequeños proyectos frente incluso a los mayores, a los más grandes. Y bueno, voy a dar el paso de la palabra a Pepe. Me ha hecho gracia porque creo que esta mañana somos todos venimos como parejas, ¿no?, muy paritarias, ¿no? Entonces, otro coro, ¿no? Vamos a organizar también otro coro, nos hemos dividido la presentación y espero no pasarnos del tiempo establecido. Hola. La verdad que nos gustaría hacer una reflexión acerca de del comienzo del proyecto, ¿no? El tener enfrente a ti una escuela infantil hacía como que nos sentíamos como una situación que a veces es bastante común, ¿no? Igual no lo hacemos explícito, ¿no?, los arquitectos, pero seguro que lo habéis sentido alguna vez, ¿no? A ver, hay como proyectos como que van por delante de ti. No tienes ninguna referencia en sí o puedes tenerlas muy abiertas, ¿no? Las dimensiones son ciertamente laxas, incluso las decisiones que tomas se están un poco como esperando que algo ocurra un poco a favor de lo inesperado. Sin embargo, hay otros proyectos en los que tú vas delante, es decir, vas imponiendo como una serie de medidas, patrones, también en las te dicen un poco cómo tienen que ser los paquetes funcionales, cómo tienen que funcionar las normativas, etcétera, ¿no? En este proyecto, en el concurso, yo creo que el proceso era justamente como lo contrario, ¿no? Ese también son como sensaciones de que ellos, las decisiones van como un poco como buscándose como un camino. En esa serie de pautas o de búsquedas, ¿no?, pues hay una serie como de talismanes, ¿no?, en el estudio, en estos proyectos que no tienen como un patrón definido o un programa muy definido, que son como hacer una serie de columnas, ¿no?, de qué proyectos nos interesan o qué cosas del pasado nos interesan, ¿no?, o de gente que ha pensado sobre esas cosas, y también qué cosas no vamos a hacer en el proyecto. Esto era una escuela infantil y también se sometía como a ese proceso en el que todo está como muy trillado. Hacemos una escuela tipo juguete, lo llenamos de colores, estresamos a los niños y si acaso también los confinamos, ¿no?, porque en el fondo un niño se escapa por todos sitios, ¿no? Cuando uno va, sin embargo, a una escuela infantil y ves cómo se comportan los niños, es algo distinto, ¿no? Se esconden, intentan romper las barreras, escabullirse, correr, reunirse, hacer pandillas, pelearse, gritar.
Por tanto, no hay como una guía para hacer el proyecto, ¿no? Entonces, eso era como la parte positiva, lo ponemos en la columna de la derecha. ¿Qué debe ser? En la parte de la izquierda, ¿qué no debe ser? Esto es en uno de esos talismanes, ¿no?, de proyectos que van por delante de las personas, ¿no?, de los arquitectos, ¿no? Esto es de Fremley Wright, esto es el desierto de Catilla, y como sabéis, él hizo una historia muy curiosa, ¿no?, que dice, bueno, pues para hacer el Hotel Arizona, lo mejor es irse allí, montar el estudio y ver, bueno, pues tomar las sensaciones del tiempo, ver un poco como la luz y todo ese tipo de cosas, ¿no?, de elementos, ¿no? El estudio al final que montó era un estudio, no sé cómo se señala aquí, espero no darle a la tecla esa que no debo darle. Bien. Entonces va un poco driblando los árboles, aquí hay un árbol, por aquí hay otro, toda la pendiente, la topografía, y bueno, finalmente hay una serie de programas para él, para los invitados, para los colaboradores, propiamente el estudio, ¿no? Qué maravilla, ¿no? O sea, qué especie de protocolo tan enorme al final para solamente los currantes estar aquí, ¿no? Y el edificio, bueno, pues aquello, como sabéis, que forma parte de la épica de la arquitectura, era siempre como una especie de exploración sobre lo que no se conoce. El proyecto va por delante de la arquitectura, ¿no? Todo fue un experimento, se averiguaron como las telas, los materiales, cosas que sí, que pertenecían quizás a su lenguaje y tal, pero lo interesante era cómo el proyecto iba como montándose su propio juego, ¿no? Driblando los cactus, colocándose sobre una especie de precipicio a veces imposible, y también explorando, ¿no? Yo creo que fue como una especie de sesión así interna entre los colaboradores del estudio que se llevó allí y que inventaron todo. El plástico para la cubrición, que ya se iba viendo que iba a ser un poco un disparate, ¿no? En Arizona meter un plástico transparente para una zona de trabajo pues iba a ser bastante complicado. Se les ve ahí un poco cómo cortar los plásticos, las maderas improvisándolas, bueno, también muy seriadas, y luego ya aquello funcionando, ¿no? Hay algo como incoherente en esta foto, porque todo el mundo está como muy hierático, incluso se ve ahí el jefe de proyecto diciendo, ¿cómo tengo que colocar el lápiz, ¿no? ¿Cómo debo de mirar? Vosotros no miráis y vosotros sí miráis, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto es como muy rígido. Sin embargo, la arquitectura, por encima de todo, se fue como abriendo camino en esa exploración un poco imposible. Como sabéis, esto acabó mal. Acabó mal porque aquello a los 6 meses vino un vendaval y se lo llevó todo. Con lo cual Wright dijo, bueno, vamos al estudio y dejémonos de experiencias, ¿no? El proyecto iba por delante, siempre de él, ¿no? Ese tipo de operaciones también está en los grandes, ¿eh? Está en Le Corbusier, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno se tiene como un programa como este, ¿no?, en los que no tienes patrones, dice, a ver, hagamos la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Decisiones que no vamos a tomar porque es imposible, sería incoherente, y sin embargo vayamos a esas decisiones imprevistas, ¿no? El concurso planteaba la construcción de esta pequeña escuela infantil en un edificio que ya existía, de esta arquitectura generosa de los 50 y los 60, maravillosa, ¿no? De unas proporciones de huecos y vacíos, de espacios libres, espacios llenos, del edificio del colegio que existía y que existe, ¿no? Que es fantástica, ¿no? Esta especie como de edad de oro de la arquitectura española, de los 50 a los 60, que yo al menos mantengo que todavía está insuperada, ¿no? El emplazamiento es este de aquí, todo este triángulo, y bueno, también la rehabilitación de una serie de todo este ala, bueno, y organizar todo el acceso, etcétera, etcétera. El triángulo está justo en este área, fijaos, ¿no? La bondad de proporciones, ¿no? De espacios llenos, vacíos, la elegancia del edificio no tiene par, hay que irse allí para verlo, ¿no? Y la valentía también con estructuras súper delgadas, vuelos de 3 y 4 y 5 metros, ¿no? En estas naves, etcétera, ¿no? La verdad que el concurso te lo ponía muy difícil, ¿no? Dice, oye, ¿cómo vamos a salir airosos, ¿no?, en una ampliación para este edificio tan bonito, ¿no? Tan retórico también, pero bueno, tan bonito, ¿no? Tan amable. Ese es el ámbito, era el ámbito del concurso.
Y bueno, y este es el sitio. Nosotros no somos muy de creernos los lugares, ¿eh? Y cada vez estamos más convencidos en el proceso de crecimiento de las ciudades y de cómo se van organizando los espacios, etcétera, de que realmente es la arquitectura la que origina los sitios, la que origina los lugares. El emplazamiento era este sitio y bueno, pues hecho de acumulaciones y de tópicos, ¿no? de cómo los niños estaban utilizando ese espacio vacío y también el lugar que teníamos para hacer el concurso, ¿no? Había una serie de personajes ahí que nos interesaban y que ellos en las bases decían que, bueno, que había que eliminarlos, ¿no? Que eran como unos grandes árboles, uno de ellos sobre todo que es una especie que, bueno, que tampoco tiene como mucho valor, que es un eucalipto, pero sí tenía un valor importante porque todos los niños jugaban como alrededor de ese eucalipto, ¿no? Tenía un diámetro de algo así como 2,50 metros y dice, bueno, ese personaje no se puede ni tocar, ¿no? Ese personaje tiene que estar ahí para siempre, ¿no? De las cosas sorprendentes de esos grandes maestros, ¿no? Siempre nos interesan mucho como los pies de página y aquellas fotos que aparecen como en la contraportada, ¿no? O que no son la primera página, ¿no? Es decir, que son la cara siempre del embés, ¿no? Esto lo conocéis todo el mundo y también forma parte de esos proyectos que van por delante de las decisiones, ¿no? Es increíble que en una presentación de un libro que se pretendía como que fuera el futuro del establecimiento de las residencias humanas, ¿no? Ese librito de Le Corbusier, él hiciera compatible estas dos, digamos, lo presentara así. Luego el libro se desarrolla como hablando de millones y millones de personas y de grandes edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo lo presentaba así. Le Corbusier siempre estuvo como coqueteando con esa especie como de esquizofrenia en la que decía, voy a hacer una cosa y luego no sé si hacía la contraria. Probablemente eso son decisiones que van por delante de Le Corbusier, ¿no? Lo del Valle del Drac, o sencillamente aquella especie de dibujito diciendo, oye, está bien que esto de las organizaciones humanas, los establecimientos sean como gente en torno a espacios como muy corporales, muy próximos, ¿no? Que si allí las mujeres, que si por allí los hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Y luego, pues un espacio intermedio. La foto no tiene desperdicio, la foto pues se ven un poco como esa serie de palos, de velas, ¿no? Estos pues, son los tuaregs. Otro talismán, ¿no? En la lista de la izquierda dice, bueno, a ver, ¿cómo debe ser como una sociedad inicial, ¿no? ¿Cómo se empieza a organizar? ¿Cómo se relacionan los niños? ¿Qué pueden ser las sensaciones? Los acuerdos, los desacuerdos, los espacios. Por no bien sabida, estos principios tienen como ese origen del habitar, ¿no? Esto es los Yanomamis, que todo el mundo conoce, y veíamos esta foto que funciona como de talismán en el estudio. Hay como una especie de centro común, hay una serie de pabellones que se van como originando en torno hacia el centro. Prácticamente la vida del edificio es como de crecimiento, va como cerrándose, cerrándose. Aquí se ve cómo empieza este pabellón a aislarse, pero también que acabará cerrándose, cerrándose. Dentro están todos los protocolos, ¿no? De relaciones, sensaciones, juegos, el niño con la pértiga esta aquí abajo, con ese tronco, la mamá mirando, el tutor, en ese caso, y los demás, bueno, pues el proyecto se va averiguando también un poco en ese camino en el que Manon no vas delante, él va tirando, va buscando cosas, ¿no? Estos son vendedoras de telas, de esta magnífica fotografía de Paul Noyer, y bueno, pues como veis el cuerpo va dibujando, sencillamente las telas se vendían, dice, bueno, pues las abrían así, el viento soplaba, dice, ¿la veis? ¿La veis? ¿Qué os parece? ¿Bonita, fea? Es decir, es como maravillosa, ¿no? La continuidad entre los cuerpos y las telas, ¿no? El proyecto, por tanto, empezó por ese camino en el que va delante de ti. No tienes nada, tienes sencillamente como una serie de comportamientos que quieres como arropar o fortalecer sensaciones. Y estos dibujos estuvieron casi hasta el final, ¿no? de la construcción del proyecto. Una gran vela, algo que está por encima de los cuerpos, una serie de mástiles, una estructura que sortea como el espacio, que lo abomba, que lo llena como de aire y que acoge como a la actividad.
Sí, el proceso de trabajo fue mucho con las manos. En este caso teníamos que efectivamente adelantarnos, ¿no? El proyecto iba por delante, yo creo que nosotros, ¿no? Entonces era fundamental trabajar con esa estructura. Para nosotros era como intentamos como explorar mucho esta nueva manera de entender que la estructura podría efectivamente salirse fuera de las carnes, porque al final lo más importante iba a ser esa cubierta, ¿no? Que iba a proteger las aulas que estaban debajo de ella, ¿no? Pero el trabajo de entender cómo íbamos a construir esa gran tela o esa gran cubrición fue lo más determinante. El objetivo del concurso era ofrecer 9 aulas para la escuela infantil y teníamos, perdón, ¿la luz? ¿Cuál es? Aquí. Vale. Teníamos efectivamente una preexistencia de que ya en la propia arquitectura de Joaquín García Barón, que fue el arquitecto que construyó en los años 60 la preexistencia, ya se veía que efectivamente daba un tratamiento muy diferente a las aulas de la escuela infantil, ¿no? Ya realmente ya no eran unos grandes edificios sobre pilotis, sino que eran unas pequeñas racimos de uvas en el que nosotros, de una manera muy humilde, pensamos, bueno, pues claramente si tenemos que aumentar 6 más, lo haremos de una manera evidente, ¿no? Vamos a volver a introducir 3 más 3 racimos de aulas, ¿no? Y que en un caso pues la uníamos 2 a 2 para que funcionalmente pudiéramos corroborar de nuevo esa nueva manera de vivir esta pequeña sociedad de niños en el que un momento dado, bueno, yo tengo mi casita, pero hay veces que tengo que reunirme con mis compañeros y tener que unir 2 aulas para crear unas actividades para que los racimos, cada racimo corresponde a los niños de 3, otros de 4 y otros de 5 años, puedan tener su propio espacio compartido, ¿no? Como decía, el trabajo en maqueta fue fundamental para entender esa cubrición, entender efectivamente que debajo de esta cubierta teníamos que introducir ahora unos nuevos elementos. Fue muy intensa la relación con el estructurista, íbamos de la maqueta al colaborador Miguel Hernández a decirle, Miguel, esto se aguanta. Como veíamos que la propia maqueta se deformaba, él efectivamente se corroboraba que eran los puntos donde necesitábamos introducir más pértigas, le llamamos pértigas a estos elementos oblicuos que finalmente trabajamos con ellos como realmente futuros columpios. De hecho, al ser elementos externos a las aulas y cercanos a la zona de recreo, los niños lo usan como columpios, se suben, trepan, lógicamente, ¿no? Y fue muy interesante este proceso, ¿no? que llevamos de una manera muy artesanal y que disfrutamos mucho. Y que efectivamente después teníamos que introducir la funcionalidad de los programas que se nos solicitaban y que dio resultado a un proyecto tal como este, ¿no? En el que efectivamente finalmente el aulario infantil tiene su entrada independiente, su zona para las cunas, área de usos múltiples en el edificio preexistente, pero ya todos los racimos de aulas que tenían unos espacios intermedios también para las clases externas compartidas, etcétera, ¿no? Y después la unión con el edificio preexistente, que tenía a su vez 3 aulas más. Aquí empezaba un poco la complejidad, es decir, efectivamente empezamos con una gran cubierta, un proyecto de una gran cubierta protectora, ahora cómo entrelazamos entre estos volúmenes de aulas también la estructura, ¿no? Porque sabíamos que lo que queríamos sacar fuera, porque había una funcionalidad muy clara, de dimensiones muy claras que tiene que medir el aula, pero por otro lado estábamos jugando efectivamente con esos espacios intermedios y hay que ponerlos de acuerdo. Aquí, de alguna manera, teníamos como muy claro, ¿no? Que, bueno, como estos diagramas de McKinney, ¿no? En el que era muy importante ver también el concepto del laberinto, ¿no? de la importancia del juego, ¿no? Como generador de arquitectura. En este caso, pues, era muy importante para nosotros cómo poder, efectivamente, tenemos que dejar espacio, ¿no? Entre la estructura y el volumen construido para que estos niños sigan divirtiéndose mientras aprenden y ven a los mayores.
Aquí por eso vemos que en esta maqueta llegó un momento que el volumen del aula ya también lo empezábamos a romper, ya no teníamos límites, ya como que el aula prácticamente también empezaba a desaparecer y solo quedaban una especie como de costillas o costras que no teníamos más remedio donde meter evidentemente los baños y las circulaciones, ¿no? Pero aquí ya fue un proceso como empezar, como cuando uno está en la escuela con los estudiantes y las maquetas, ¿no? Uno la aprovecha para romperlas, quitarlas, esto no vale, esto sí, y después pasarlo como al dibujo, ¿no? Este es un poco la imagen final de este proyecto, ¿no? Ya desarrollado, ¿no? en distintas capas, en el que aquí efectivamente vemos la costra, pero el aula prácticamente desaparece, por eso vamos a empezar a usar unos elementos de vidrio muy abiertos, muy permeables, para que los niños empiecen a colarse o a salir de un sitio a otro. Aquí evidentemente ya la estructura es la protagonista, que aparece fuera, y viendo las posibilidades de recorrido de los alumnos para que puedan salir directamente al recreo, puedan entrar por otro aula, tener otro espacio en el que aquello esté muy ventilado y hacer del aula también una parte del juego. Este ya es el resultado en el que debajo de esa cubierta por fin conseguimos encajar esas aulas entrelazadas entre las pérgolas de la estructura. Luego, como siempre, bueno, las cosas que están por allí, que te sirven como también de eso, ¿no? De gente que se ha perdido en el camino, pero que sin embargo descubre cosas como interesantes, ¿no? La foto esa de Alicia y Peter Smithson, de una obra no muy conocida, pero que para nosotros es como otro talismán, ¿no? La fachada desaparece, el edificio es un montaje completo, superpuesto, apeado completamente para organizar un espacio sencillamente lleno de aires, como que se cuela del exterior al interior, y que eso se traduce inmediatamente como en el proceso este de las pértigas, los mástiles, las velas que veíamos en los Yanomamis, ¿no? Y la cubierta que no podía tener límites, ¿no? No podía haber como una fisicidad, ¿no? De diferencias entre el interior y el exterior, y hacer como que este juego sirviera como una especie de contrapunto para que el niño sintiera la libertad de salir, de escaparse. Cosas, ¿no? Que ocurren también, esos procesos un poco indeterminados, ¿no? De los Tintin, por supuesto de Van Eyck, de introducir la doble medida, ¿no? La medida de los adultos y la medida de los niños. La pértiga servía para esas alcahuetas por las que los niños escapan, no son atrapados por los profes o por las profes, las tutoras y tutores, y sin embargo todo aquello pues fue como consolidándose en el proceso definitivo del proyecto, ¿no? Mientras tanto se iban elaborando cosas, el tema de los umbrales, no podía haber límites, aquello pues el aula queríamos que desapareciera, y por contra pues el abrazo hacia el gran elemento importante, ese personaje que era el eucalipto, ¿no? Se recuperaban de nuevo los primeros croquis, la estructura formaba parte de las divisiones, de las alcahuetas para la escapatoria de los niños, donde no pueden atravesar los profes, y también cosas que no pueden ser allí. Es decir, no podíamos levantar mucho la cubierta por el sol, en verano, a partir de marzo allí es insoportable, y realmente tuvimos que hacer como que la cubierta un poco fuera como arropando más a los niños, arropando más al espacio, abrigándolos, ¿no? En el proceso de la construcción, el proyecto va siempre por delante de ti, pese a que tienes los planos muy definidos, ¿no? Las relaciones, lo que te vas encontrando allí está siempre inesperado, ¿no? En este tipo de procesos, ¿no? Igual que le pasa al Wright, dice, bueno, aquello acabó cayéndose, esto no, de momento, pero lo que sí está claro que fueron averiguándose como sorpresas, ¿no? Es decir, oye, pues está bien como las sombras, está bien la superposición, ¿no? de unas cubiertas, está bien como el personaje sale, que es el eucalipto, cómo se abraza todo hacia ese tótem, ¿no? En el que los niños juegan, y también la ciudad un poco, la infamia, ¿no? de la ciudad que la rodea, ¿no? Está muy bien la foto que ha hecho sobre Jordi, ¿no? sobre el edificio, es decir, como el edificio está como escondido, arropándose, y también como construyendo esa pequeña sociedad, que es de lo que se trataba, ¿no? del proyecto. Veis otra foto del proceso, bueno, y también de la construcción, ¿no? Va todo en seco por la rapidez, y pensábamos que era también una manera de cumplir con los plazos y también ir descubriendo, ¿no? O sea, yo pensaba que tenía que haber como un documento muy mínimo, un patrón casi de decisiones, como de órdenes, y que fueran montándose casi como solo, ¿no? Nos hubiera gustado también que fuera como esto de los Yanomamis, ¿no? Esa blandura, ¿no? Del espacio interior, pero por aquí ya se averiguan las alcahuetas, las escapatorias de los niños, la salida alternativa directamente hacia el patio, el aula se entra al revés,
los profes y los niños entran por aquí cuando vienen los papás y ya ellos se liberan, juegan fuera, adentro, en toda esa especie de edificio umbral, ¿no? Fue muy importante, efectivamente, lo que comentaba Pepe, ¿no? Que ha sido un proyecto que se tuvo que construir en 3 meses. Por eso la construcción en seco y calibrar los tiempos fueron muy importantes, porque había los 3 meses de verano en el que no había colegio. Voy a pasar muy rápido las imágenes de la obra construida, del resultado final. Aquí simplemente yo creo que nos recuerda mucho efectivamente a esa especie como de foto talismán que enseñó Pepe al principio, ¿no? de esta cabaña o de la tribu brasileña, ¿no? En el que todo quiere al final ser una unidad, ¿no? De una pequeña sociedad, pero que efectivamente tímidamente uno va reconociendo que hay unos gajos debajo de los cuales hay una pequeña familia que corresponde a cada aula. Aquí de alguna manera se ven cómo estos elementos vuelven a estar siempre en torno al centro, en torno al árbol principal de este aula. Tenemos que decir que efectivamente el colegio en el estado actual, previo, había todo esto de arena, pero insistían en que aquello no, tenemos que intentar cubrirlo con un suelo duro. Nosotros nos resistimos y conseguimos guardar algunos resquicios de espacios de arena, ¿no? Aquí el resultado al final era el que se veía en la maqueta, ¿no? Aquella maqueta de trabajo en el que finalmente prácticamente los únicos protagonistas eran las pértigas y la cubierta. Y todos los alumnos, aunque en aulas diferenciadas, pueden siempre tener la referencia del mayor, ¿no? Los de 3 años que están aquí en la pizarra miran a los de 4 años, cómo aprenden, después los de 4 años miran a los de 5 y al fondo los de primaria, ¿no? O sea, hay esa especie como de relación de siempre yo cuando sea mayor, y aquí un poco yo creo que lo logramos, ¿no? Y también esa indefinición entre el interior y el exterior, y cómo la cubierta siempre respeta ese pequeño umbral para que en los días de lluvia, días de sol, esté todo como muy, muy protegido, ¿no? Aquí se van viendo algunos elementos que son los que se van abriendo, las puertas que están por detrás, por lo cual en un momento dado aquello pues se descompone entero, ¿no? Aquí estamos también debajo de unos de los espacios principales, que donde le llamamos teatrino, donde al fin de curso los padres van a reunirse con los niños que hacen espectáculos y van a hacer pequeños teatros. Y aquí pues los personajes, las pérgolas por las que los niños trepan en los recreos, ¿no? También es muy importante, ¿no? Reforzar con la construcción y con todos los elementos el concepto de la cinceladura, de esa especie como de plegadura o tela que cubría o que protegía con una materialidad lo más calurosa posible, que usamos unos elementos casi como más cálidos, ¿no? Preparados para los exteriores, y que las luminarias estaban integradas para reforzar esas plegaduras. Aquí un poco pues unas imágenes con los niños corriendo. Bueno, ya después hubo más problemas para hacer fotos con niños cuando ya ahora mismo está amueblado. Gracias a la foto de Jordi pues también se recuperó esa presencia actual, que incluso todo el caos de los muebles, de las sillas y las mesas corroboran de nuevo ese paisaje de fondo que tanto nos interesa. Aquí un poco se ve también la escala de los niños. Fue muy importante, bueno, aquí un poco el pequeño reducto de tierra, de arena al que los niños jugaban, ¿no? Y que recordamos un poco, eso sí nos dio un poco pena, ¿no? Puede haber introducido más esa naturaleza en el proyecto, pero es que era tajante, ¿no? O sea, era constantemente reduciendo, ¿no? Este árbol lo quita, y fue un poco complicado. De nuevo aquí un poco el tema del juego de las escalas, los niños de primaria al fondo, cómo los niños de infantil pueden ver al fondo sus mayores, y recordarnos efectivamente cómo al final, tras todo ese proceso tan largo, conseguimos hacer lo que inicialmente teníamos en la cabeza, ¿no? Esa gran manta echada hacia arriba y que todo podría recoger como toda esa comunidad de niños, ¿no? Aquí se pueden ver las opciones cuando las aulas se abren y se interconectan entre sí. Es el mundo de las pértigas, el mundo de los elementos que se abren para producir las entradas y las salidas. Muy importante también, aprovechamos este mundo de las medusas de matiz para que los niños no se chocaran con los vidrios. Eso fue también muy importante, introducir esos elementos. La importancia de la continuidad interior-exterior para crear ese preámbulo, ese umbral siempre entre el exterior y el interior, la luminaria hacia afuera para fomentar
ese espacio. Aquí es el aula abierta, el aula doble, en el que cuando cierro son juegos independientes y aquí de alguna manera pues trabajan todos los niños de la misma edad conjuntamente. Las escotillas que se abren para permitir toda esa permeabilidad. Y bueno, en invierno la noche se adelanta y hay actividades por las tardes, algunos niños que se quedan en guardería. Y muchísimas gracias.